Buenas tardes. Bueno, comenzando con la segunda etapa de esta sesión de métodos numéricos, tengo el agrado de presentar a mi colega y amigo, ex compañero de doctorado de la Universidad de Concepción, Abner Poz, actualmente académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Él nos va a hablar acerca de an adaptive stabilized finite element method for Stokes-Darcy couplet problem. Ok, Abner. Ok. Bueno, muchas gracias, Héctor, por recibir este trabajo y permitirme participar en esta sesión invitada. Este trabajo, lo que voy a contar hoy día, es parte de la tesis de magíster en matemática aplicada de Eduardo Davino, ¿ya? Del magíster que tenemos acá en la UCSC. Él defendió su tesis en abril y también cuenta con la colaboración de Rodolfo Araya y Cristian Cárcamo de la UDEC. Entonces, este es como un resumen de lo que les voy a conversar el día de hoy. El problema acoplado, una formulación variacional para este problema acoplado, el método estabilizado que estamos proponiendo. Aquí vamos a ver que el problema está bien planteado, la convergencia y el estimador de error asociado a este método que estamos proponiendo, ¿ya? Finalmente revisamos la performance de este esquema adaptativo a través de 3 casos test. Entonces, el problema acoplado de la ecuación de Stokes con Darcy modela el flujo de un fluido que pasa de un medio libre a un medio poroso, ¿ya? Este fenómeno aparece en la naturaleza, por ejemplo, cuando aguas superficiales penetran la superficie de la corteza terrestre, ¿ya? Este problema es de suma importancia en hidrología, donde se quiere estudiar la propagación de los contaminantes por ejemplo, pueden ser fertilizantes, pesticidas, vertederos de basura, residuos industriales a los acuíferos, ¿ya? También este acoplamiento también hay de interés, por ejemplo, en biología, cuando se estudian los procesos de filtración de sangre a través de las paredes de la arteria, ¿ya? Esta pared de vasos sanguíneos se puede ver como un medio poroso, ¿ya? Y una de tantas aplicaciones también está en el diseño y fabricación de diferentes tipos de filtros, ¿ya? Aquí estos filtros uno lo puede ver como un medio poroso, ¿ya? Entonces, matemáticamente vamos a considerar un dominio omega con frontera Lipschitz, ¿ya? Que va a estar dividido en el medio libre, que lo vamos a llamar omega S, y el medio poroso que lo vamos a llamar omega D, ¿ya? En la frontera de omega S tenemos una frontera, perdón, en la frontera del dominio omega S tenemos una frontera gamma S, ¿ya? Que puede ser esta, y de ahí vamos a tener una condición de tipo Dirichlet homogénea, y en Darcy vamos a tener fronteras Dirichlet y Neumann. En Dirichlet vamos a tener una condición para la presión, Dirichlet homogéneo, y aquí vamos a tener para la velocidad, vamos a tener una condición tipo componente normal igual 0, ¿ya? En la intersección de ambos dominios es lo que vamos a llamar la interfase, que le vamos a llamar gamma. Entonces, el problema acoplado de Stokes-Darcy consiste en hallar una velocidad U, que cuando estamos en el medio libre le vamos a llamar US, y cuando estamos en el medio poroso le llamamos UD. Lo mismo en el caso de la presión, ¿ya? Lo mismo en el caso de la presión. Y las primeras 3 ecuaciones, bueno, son las ecuaciones de Stokes, y las últimas 4 son las ecuaciones de Darcy, ¿ya? Aquí sigma es el tensor de esfuerzo, el epsilon el tensor de deformación, nu es la viscosidad del medio libre, y kappa es la permeabilidad en el medio poroso, ¿ya? Suponemos que aquí los datos F y G están en L2, ¿ya? Para que el problema esté totalmente completo, faltan condiciones sobre la interfase, ¿ya? Entonces usamos las condiciones que son utilizadas mayoritariamente, no son las únicas, pero son las que estamos utilizando en este trabajo, que es la conservación de la masa, el equilibrio de las fuerzas normales y las condiciones de Weber-Joseph-Safran, ¿ya? Entonces, para la formulación variacional necesitamos espacios de Hilbert, ¿ya? Entonces, la velocidad en Stokes la buscamos en H1, con traza nula en la frontera gamma S. En Darcy buscamos las soluciones en la velocidad en L2, ¿ya? Entonces HD es L2,
y las presiones en Stokes son en L2, pero ahora en Darcy las presiones están en H1, porque tiene una traza nula en la frontera, en esta frontera, ¿ya? Entonces definimos los espacios productos que aparecen acá abajo, ¿ya? Entonces, una formulación variacional para este problema, ya es conocida, es la que tenemos acá, ¿ya? Entonces, por simplicidad, simplemente escribo esta formulación variacional, que es esta forma bilineal igual a este funcional, ¿ya? Donde la forma bilineal está definida aquí, y este es el funcional. ¿Ya? Sume todas las ecuaciones y lo escribo de esta forma que es más condensada, ¿ya? Estos términos que están acá salen en forma tradicional de hacer integración por parte. Las condiciones sobre la interfase vienen de proyectar las velocidades en su parte normal y su parte tangencial, y ahí se agregan las condiciones sobre la interfase, las tres condiciones que tenemos sobre la interfase, ¿ya? Eso salió en un artículo de Leighton y Jotop, las referencias las tengo al final, de un paper del 2012, no me equivoco, y además aquí a esta formulación variacional le estamos agregando una condición aumentada que está acá, que viene de la ecuación de Darcy. Por lo tanto, es una modificación a la formulación variacional tradicional, ¿ya? Entonces, se puede probar aplicando la teoría de Babus-Cabresi, escribiéndola como un problema de punto silla, y que esta satisface la hipótesis de Babus-Cabresi, y este problema tiene solución única, ¿ya? Entonces, para la convergencia del método que vamos a presentar, vamos a considerar estas normas que son naturales, ¿ya? Como buscamos las velocidades en H1, tenemos norma H1, para la presión tenemos norma L2, en Darcy norma L2 para la velocidad, y seminorma tomamos aquí para el caso de las presiones. Entonces, tenemos el resultado de existencia de unicidad, y tenemos la dependencia continua de los datos, ¿ya? Eso es clásico, ya hecho por otro autor, ¿ya? Para presentar el método estabilizado, entonces consideramos una partición de los dos dominios, que le vamos a llamar tau HS y tau HD, ¿ya? Son dos triangulaciones que son regulares, pero en la interfase le pedimos que las caras, en el caso de que la malla sea en 3D, que las caras coincidan en la interfase, ¿ya? Para el estimador de error a posteriori, consideramos el conjunto de lados, ¿ya? En el dominio omega S, ¿ya? Y esto está dividido en los lados interiores, los lados que están en la frontera de Dirichlet y los que están en la interfaz. De forma análoga tenemos el conjunto de lados para para la partición en omega D, que son los interiores, los que están en la frontera Neumann, la frontera Dirichlet y la interfaz. Para nuestro método estabilizado vamos a considerar funciones que son continuas para todas las funciones, para todas las variables que andamos buscando, son continuas y son polinomios de grado k, ¿ya? Entonces buscamos soluciones pk para cada una de las componentes, ¿ya? Entonces este es nuestro método estabilizado que vamos a proponer. Nuestro método estabilizado es el que está acá, donde esta forma bilineal estabilizada se define de la siguiente forma. Esto es lo que ya habíamos escrito antes, ¿ya? Recuerden que tenemos la formulación variacional tradicional, que ya está aumentada por la ecuación de Darcy. Entonces lo que nosotros hicimos fue agregarle la estabilización para la parte que faltaba, que era la parte de Stokes. Entonces aquí le agregamos la ecuación de Stokes. Esta es la ecuación de Stokes, que es igual a f, por lo tanto en el lado derecho, este funcional que está acá va a tener una parte equivalente, donde va a tener el dato f, ¿ya? Y aquí aparecen estos términos dip-dip, ¿ya? Estos dip-dip, en la práctica, los métodos estabilizados muestran que si estos esquemas tienen nuestros términos dip-dip, en algunos casos los resultados son mejores. Por ejemplo, cuando hay capas límites, las capas límites influidas en las capturas de mejor forma cuando están estos términos dip-dip, ¿ya? En una primera iteración, el análisis se hizo sin considerar estos términos dip-dip, de hecho el análisis no cambia en nada, pero para tener un mejor resultado numérico agregamos estos términos dip-dip. Por lo tanto, estos teta, este teta y este lambda lo podríamos considerar como cero, ¿ya? El análisis sigue siendo válido, ¿ya? Entonces, este es el lado derecho, entonces el mismo funcional que teníamos en la formulación variacional, y tenemos el lado derecho correspondiente a esta estabilización, y la divergencia de U es cero, por lo tanto no hay nada en el lado derecho, pero aquí en Darcy sí teníamos que la divergencia de UHD era G, por lo tanto tenemos este término que está acá, ¿ya? El beta tiene que ser positivo, y vive aquí, y esta constante satisface esta condición inversa, ¿ya?
Es conocido, pero todo más o menos es conocido, que espacios de aproximación del mismo orden, en este caso PK-PK, sabemos que esta forma bilineal no satisface la condición INSUP, ¿ya? De hecho se llaman espacios que no son estables, ¿ya? Pero desde hace tiempo, en este paper de Franca y Stenberg, ellos probaron que se tiene lo que se llama una condición INSUP débil, es decir, no se tiene lo tradicional porque aparece este término que está acá, ¿ya? Entonces, gracias a esta condición vamos a poder probar, o se puede probar, que el método estabilizado está bien propuesto. De hecho, se tiene este lema que me da una condición INSUP para la forma bilineal estabilizada, ¿ya? Para eso vamos a definir una triple norma, que es diferente a la norma doble. Ya, esto es un artificio que estamos usando, que es diferente a la norma doble. La única diferencia la diferencia entre la norma doble y la norma triple es que la norma triple tiene este término, ¿ya? Pero para la convergencia no va a ser ningún problema, porque si se fijan, como tiene solamente este término, la norma doble es más chica que la triple norma, ¿ya? Entonces, con esta triple norma se puede probar esta condición INSUP, ¿ya? Los argumentos son usando el lema anterior y algunos argumentos de trabajos anteriores que hemos tenido, ¿ya? Entonces, gracias a tener esta INSUP, esta forma bilineal estabilizada satisface esta condición INSUP, entonces tenemos garantizada la existencia de unicidad de solución de la formulación estabilizada, por lo tanto el problema está bien planteado, ¿ya? Para el análisis de convergencia, bueno, usamos operadores de interpolación clásicos, usamos regularidad adicional, como buscamos soluciones en H1, le pedimos ahora que estén en H2. En H2 podemos definir el operador de interpolación de Lagrange. Para las presiones las buscamos en L2, le pedimos un poquito más, le pedimos H1, entonces ahí podemos usar Clemont. Y en el caso de Darcy es al revés, como la velocidad la buscamos en L2, entonces suponemos que está en H1, por lo menos está en H1, y ahí usamos Clemont para la velocidad, y usamos Lagrange, como las presiones las buscamos en H1, entonces, bueno, le pedimos un poquito más, le pedimos H2, y buscamos presiones para el error de interpolación, usamos aquí Lagrange, ¿ya? Entonces, este es el resultado principal. Si tenemos UP, solución de la formulación variacional, y UHPH, la solución de nuestro problema, nuestro método estabilizado que estamos proponiendo, entonces tenemos que la solución converge la solución de la formulación variacional con un orden óptimo, con el orden HK, ¿ya? Una idea de la demostración está acá. Vamos a definir eta como los errores de interpolación, ¿ya? La solución exacta menos lo interpolado para cada uno de ellos. Todo lo que tenga eta son los errores de interpolación. Y el EHU o EHP son la porción del error en los espacios discretos. Dicho de otra forma, es la solución aproximada menos el interpolante, ¿ya? Entonces, la demostración se basa en la siguiente idea. Entonces, partimos evaluando la forma bilineal B en esta porción del error en los espacios discretos, ¿ya? Entonces le restamos y sumamos la solución exacta, la UH perdón, la U y la P, ¿ya? Y tenemos ortogonalidad del error. Se puede probar que tenemos ortogonalidad del error, por lo tanto esto no influye, ¿ya? Por lo tanto aquí simplemente quedan los errores de interpolación. Por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es acotar esta forma bilineal. Después lo vamos a unir con la condición INSUP, ¿ya? Entonces, si usamos Cauchy-Schwarz y arreglamos algunos términos, tenemos que esta forma bilineal estabilizada, evaluada aquí, está acotada por estas dos llaves, elevado a un medio, ¿cierto? Entonces, si se fijan bien, los primeros términos son errores de interpolación. Errores de interpolación, todo es errores de interpolación. Por lo tanto, uno obtiene lo que uno quiere, los órdenes que uno quiere. Es más o menos fácil de ver. Aquí simplemente aplicar los órdenes los errores de interpolación. Estos términos que están sobre la frontera requieren algunas cuénticas diferentes, pero bueno, sale simplemente usando la regularidad de la malla y algunos teoremas de traza local, ¿ya? Lo mismo aquí, desarrollando un poquito estos términos, se tiene lo que estoy resumiendo acá, el orden, como está todo al cuadrado, entonces queda h elevado a 2k por esta expresión que está, ¿ya? Para la segunda llave, lo que yo quiero, y ese fue el motivo por el cual aparece la triple norma aquí, quiero que esto está acotado por la triple norma, bueno, usando argumentos similares pero a nivel discreto, es decir, ahora usamos desigualdad inversa, Poincaré, regularidad de la malla, nuevamente un teorema de traza local,
podemos acotar la segunda llave por esta triple norma, ¿ya? Con eso hemos logrado que la forma bilineal estabilizada, evaluada aquí, está acotada por el orden HK que queremos por esta triple norma, ¿ya? Entonces ahora vamos a juntar las cosas para tener la convergencia, ¿ya? Entonces, como mencionábamos anteriormente, la norma doble es más chica que la triple norma, y aquí tenemos, a nivel discreto, tenemos una condición INSUP, ¿ya? Y esto ya está acotado por esta expresión que está acá, entonces tenemos que la porción del error en los espacios discretos está acotada por la potencia HK por este factor que está acá, ¿ya? Ahora, lo mismo se hace para los errores de interpolación, pero eso es bien simple, ¿ya? Es bien simple de ver, y por lo tanto tenemos HK y HK, ¿ya? Para la convergencia se finaliza como se hace habitualmente, entonces el error de elementos finitos se le resta y se le suma los operadores de interpolación. Esto ya está acotado por HK, esto también está acotado por HK, y tenemos el resultado principal, es decir, la convergencia del método estabilizado, ¿ya? Para el estimador de error a posteriori simplemente se lo muestro. Aquí es bien clásico, es bien largo porque hay bastantes términos, pero bueno, aquí se propone un estimador de error de tipo residual, entonces todos son residuos, es decir, aquí el residuo volumétrico de la ecuación de Stokes, aquí están los residuos sobre los lados, ¿ya? Para los lados interiores, ¿ya? Noten que como buscamos presiones que son continuas, aquí simplemente esto significa el salto, ¿ya? Entonces simplemente queda el salto de las derivadas normales de la U, ¿ya? Acá en la interfase tenemos el residuo del equilibrio de las fuerzas normales, el residuo de la condición de Weber-Joseph-Sassmann, y los residuos de la conservación de la masa, ¿ya? Y también se tienen para la ecuación de Darcy el residuo volumétrico, el término con divergencia, ¿ya? Y para las fronteras tenemos los residuos sobre las componentes normales, ¿ya? Con esto podemos construir este estimador de error, está separado en la parte de Stokes y de Darcy, ¿ya? Estos son los indicadores del error, ¿ya? Locales, ¿ya? Y tenemos el resultado de confiabilidad, ¿ya? Entonces tenemos que el error está acotado por el estimador, ¿ya? Entonces aquí vuelvo un poquito a lo que habíamos mencionado al principio, que el método estabilizado que estamos proponiendo acá tiene términos dip-dip, ¿ya? Entonces, a raíz que tenemos el término dip-dip, especialmente la parte de Stokes, aparece en este término que está acá, ¿ya? Este término se puede ver que si este tiene orden K, este término que está acá tiene orden 2K, por lo tanto en la práctica simplemente calculamos, hacemos adaptación con este eta, porque la práctica es un orden doble con respecto a este eta, ¿ya? Si no queremos que aparezca este término, este es el pago que tenemos por considerar los términos dip-dip. Si no queremos que aparezca esto, bueno, en el análisis podemos tomar θ igual 0 y desaparece este término que aparece acá, que es un término de mayor orden con respecto al eta, ¿ya? Para la eficiencia se tiene lo tradicional, se tiene que los indicadores para Stokes y Darcy está acotado por los errores locales, ¿ya? ¿Ya? Finalizó mostrando los ejemplos numéricos. Ya definimos los índices de efectividad como se define en forma tradicional, el estimador partido por el error. Entonces, el primer ejemplo es una solución es una solución analítica con F y G son soluciones, son datos, de modo que las soluciones están acá. Omega es el cuadrado unitario, la condición Witten-Joseph-Sassmann, el alfa vale 1, y aquí trabajamos con viscosidad 1 y 10 elevado a la menos 2. Ya el kill kappa, la permeabilidad es 1. ¿Ya? Y aquí trabajamos con P1 o P2. ¿Ya? Recuerden que estamos aproximando todo en pK. Esta es la configuración. A la izquierda tenemos Stokes, a la derecha tenemos Darcy y las diferentes fronteras. Entonces tenemos lo que se espera. Cuando estamos en K1 tenemos el orden esperado, orden 1, los índices de efectividad se mantienen acotados en 1, esto es cuando el nu vale 1, ¿ya? Y cuando K vale 2 también tenemos el orden esperado, casi cercano a 2, y se mantiene acotado el índice de efectividad, ¿ya? Lo mismo ocurre ahora cuando el nu vale 10 elevado a la menos 2, cuando el K vale 1 tenemos el orden cercano a 1, y cuando
K vale 2 tenemos el orden cuadrático que se espera, los índices de efectividad también se mantienen acotados y cercanos a 1. ¿Ya? Aquí podemos ver las diferentes soluciones que andamos aproximando y también se tienen los órdenes esperados. De hecho, se tienen órdenes un poquito mejor de lo esperado, pero tampoco es algo que se espera. Por ejemplo, en las presiones, es típico que la presión, como la estamos aproximando, es típico que la presión buscamos orden H, pero los métodos estabilizados en el caso P1 siempre sostienen un orden mayor. Aquí lo teórico es H, aquí tenemos 1.8. Eso es lo estándar que aparece en estos métodos estabilizados. ¿Ya? Se tienen los mismos órdenes para cada una de las soluciones que andamos buscando. En el caso de nu igual 10 elevado a la menos 2. Ambos son en el caso P1. ¿Ya? En el caso P2 también se tienen los órdenes que se esperan, orden cuadrático para la norma H1 de la velocidad en Stokes y la norma L2 de la velocidad en Darcy, y en Stokes tenemos el orden doble que también se espera, ¿cierto? O el orden más que se espera, que tenemos el orden aquí cúbico, ¿ya? Y aquí las presiones ambas son orden H cuadrado en el caso que estamos buscando P2, ¿ya? Lo mismo ocurre aquí en el caso de 10 elevado a la menos 2, ¿ya? El segundo caso que les propongo, que les muestro aquí, está basado en una revista en química, ¿ya? Donde ellos proponen un caso test. Nosotros adaptamos el caso test, por lo tanto aquí no tenemos solución analítica, ¿ya? Ahí están los datos, ¿ya? La configuración es la que está acá, ¿ya? Entonces arriba tenemos Stokes, abajo tenemos Darcy, aquí tenemos una entrada, ¿ya? Aquí tenemos una salida libre, acá abajo hay una condición sobre la presión en el dominio Darcy, aquí está, obviamente aquí está la interfase, y aquí están las condiciones componente normal igual 0. ¿Ya? Entonces, como no tenemos solución analítica aquí, consideramos una solución de referencia, es decir, consideramos una malla súper fina, y esa va a ser nuestra solución de comparación. ¿Ya? Aquí vemos cómo adapta nuestro esquema. Esta es la malla inicial arriba, y acá abajo tenemos la malla adaptada. Noten que refina donde uno espera, ¿cierto? En las entradas, en estos ángulos reentrantes, ¿cierto? Que están en la interfaz, ¿cierto? Y en la salida. ¿Ya? Aquí tenemos los isovalores de la presión, arriba es la malla adaptada, abajo es la solución de referencia. Noten que efectivamente aquí debería refinar, ¿ya? Entonces el esquema está adaptando bien, ¿ya? Esto es la norma de la velocidad, ¿ya? En el caso K igual 1. Nuevamente arriba la solución adaptada y abajo la solución de referencia, ¿ya? Y la última solución, el último caso test, es una solución con solución analítica, en el caso 3 dimensiones, ¿ya? Esta es la configuración, a la izquierda es Stokes, a la derecha es Darcy, esta es la diferente frontera, ¿ya? Y aquí simplemente hicimos K igual 1, debido a que aquí el costo computacional es mayor, y se obtiene obviamente el orden que nosotros queremos, y los índices de efectividad se mantienen acotados como uno lo espera, ¿ya? También tenemos los órdenes de convergencia para cada una de las incógnitas que andamos buscando, que queremos aproximar, ¿ya? Aquí tenemos los isovalores de la presión. En el caso de Darcy, aquí tenemos la presión, ¿ya? Acá abajo está la exacta, vemos que son bien similares. Acá al lado tenemos la velocidad, acá abajo tenemos la velocidad exacta, todo para el caso de Darcy. Y aquí está el análogo en Stokes, es decir, aquí tenemos la presión de Stokes, aquí tenemos la presión exacta, aquí tenemos la norma de la velocidad, ¿ya? Perdón, la magnitud de la velocidad exacta, y aquí tenemos la solución aproximada, ¿ya? En resumen, introducimos un nuevo método estabilizado para el problema acoplado de Stokes con Darcy. Probamos que el método está bien propuesto y tiene orden de convergencia el teórico, ¿ya? Óptimo, ¿ya? Esta nueva formulación permite el uso de igual órdenes de interpolación para todas las variables que queremos aproximar, ¿ya? Introducimos también un estimador de error de tipo residual para esta formulación estabilizada. Numéricamente vimos que se obtienen los resultados que probamos teóricamente, ¿ya?
Y además vimos que el esquema adapta donde andamos, donde queríamos que, donde debe adaptar el esquema, ¿ya? Estas son las referencias. Este es un trabajo anterior donde sacamos algunas ideas para la condición INSUB. Este fue el paper donde empezaron a definir condiciones sobre la interfase, ¿ya? Este libro clásico donde están las propiedades de interpolación. Aquí está este paper de Frankenstein, aparece en la condición INSUB débil, ¿ya? Este fue el paper de la revista en química, donde sacamos el segundo test, el test de referencia, donde no hay solución analítica. En este paper de Layton, Yotop y colaboradores, es donde aparece por primera vez la formulación variacional para este problema acoplado, ¿ya? Y aquí estos autores, ellos siguieron con la formulación aumentada, no lo estabilizaron como lo hicieron nosotros, y propusieron un método mixto, ¿ya? Que hay otra idea de cómo enfrentar, entre muchas otras, ¿cierto?, de enfrentar este problema, ¿ya? Le agradezco a todos por haberme escuchado, espero no haber provocado muchos bostezos. Muchas gracias. Estamos atentos. Bueno, agradecemos a Abner por su presentación.